la idea es que para esta sesión se descarguen la última versión del repo de GitHub, abran Jupyter Lab y ahí abran el notebook que dice sesión 5, que está en la carpeta de sesión 5 AWK, y que abran este notebook en Jupyter Lab. Entonces, bueno, creo que eso lo pueden hacer en el proceso, digamos, y bueno, ya creo que podemos empezar un poco con la parte introductoria. Entonces, me confirman porfa si están viendo mi pantalla y si me escuchan bien. No sé, pueden abrir su micrófono o enviar un mensaje por... Sí se ve bien y se escucha. Sí se ve. Sí se ve y se escucha bien. Chévere, gracias. Ya, bueno, entonces ya vamos a empezar con la parte de teoría, y como les mencionaba, mientras tanto pueden irse descargando el repo y abriendo el notebook en Jupyter Lab, ¿ya? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de AWK, que básicamente AWK es un lenguaje de programación diseñado para el procesamiento de archivos de texto. Entonces, este lenguaje de programación fue implementado en Unix, como sabíamos en las primeras versiones de Unix, como fue implementado este lenguaje de programación. Y tenemos que el AWK con minúsculas es el programa de Unix que permite correr scripts escritos en el lenguaje de programación AWK. Entonces la distinción es importante. El AWK en mayúscula es el lenguaje de programación como tal, tipo Python, R o cualquier otro lenguaje de programación. Y AWK en minúsculas es el programa de Unix que permite correr los scripts escritos en AWK, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, entonces AWK con mayúscula es un lenguaje interpretado por el intérprete AWK en minúscula. Entonces es tipo Python, que es un lenguaje igual interpretado, es decir que no se pasa un código fuente, sino que se va corriendo línea por línea. Ya, entonces AWK en minúscula fue implementado en el proyecto GNU Linux con el nombre de GAWK en minúsculas, del que actualmente hay mucha documentación, lo que pueden encontrar en este link. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta sesión es, para las personas que tienen Linux, verificar si es que tienen instalado el GAWK, porque por defecto creo que no venía, yo tuve que instalarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si ya tienen su notebook abierto en Jupyter Lab con el kernel de Bash, correr esta línea. Y si es que ya tienen instalado, les va a salir algo como esto. Y si no tienen instalado, se pueden ir a su terminal y instalarle con este comando, que es sudo apt install GAWK. Para los que tienen Mac o otro tipo de cosas, no es necesario. Ahí creo que sí tiene AWK por defecto. Entonces este es para las personas que tienen Linux, Ubuntu. Entonces me confirman si ya tienen esta parte para poder continuar ya. Igual pueden hacerlo por el chat de texto de la sesión 5. Pero bueno, es algo sencillo, no solo verificar que tienen este GAWK, y si no lo tienen, instalar con sudo apt install GAWK. Y bueno, vamos a seguir un poco con la parte de teoría. Si es que tienen algún inconveniente o alguna cosa, pueden abrir su micrófono y pararme en cualquier rato ya. Ya, entonces, ya, la siguiente parte, bueno, ya que entendemos que es AWK en mayúsculas, que es el lenguaje, y AWK en minúsculas, que es el programa de Unix que corre los scripts en este lenguaje, vamos a analizar un poco de los elementos y las variables internas de GAWK. Entonces, conocemos que este intérprete AWK o en la versión de Unix de GNU Linux, GAWK, necesita dos elementos. O sea, este programa de Unix necesita dos elementos. El primero es un archivo con instrucciones escritos en AWK, en este lenguaje. Y como segundo parámetro, se puede decir, necesitamos uno o más archivos de entrada, que van a ser como los inputs en los que vamos a trabajar utilizando los comandos que están en el primer archivo de instrucciones. Entonces, la estructura
para correr un programa que está escrito en AWK sería la siguiente. Tenemos el nombre del programa, que es GAWK, o para los usuarios de Mac solo AWK. Aquí tenemos el nombre del programa, o sea, del script escrito en el lenguaje de programación. Y aquí tenemos el nombre de los archivos en los que vamos a ejecutar estos comandos que están en este script. ¿Ya? Y entonces, aquí vienen algunos conceptos importantes que es bueno entender. Es que el nombre del archivo, del archivo que se procesa por este programa, se guarda en la variable interna filename. Entonces, este filename es una variable interna del lenguaje de programación. No del lenguaje de programación, sino del programa GWK, en el que se almacena el nombre del archivo que se va a procesar utilizando los comandos. Entonces, se debe comprender que GWK, pues el programa, procesa los archivos por elementos llamados registros, que siguen las instrucciones del archivo AWK. Entonces, dentro del archivo, los comandos de AWK van a identificar partes que se conocen como registros. Entonces, tenemos que el separador de registros, que es este carácter que permite identificar qué es cuando un registro es diferente de otro. Este separador de registros se almacena en la variable interna rs, y entonces por defecto tenemos que los registros se separan por saltos de línea, que se representan con este carácter, pero nosotros podemos cambiar esto dependiendo del archivo que vamos a modificar. Y entonces, como está aquí, esto se puede cambiar, ¿no? Entonces, el número de registros del archivo en procesamiento, el número de registros del archivo que se están procesando se almacena en la variable interna fnr, y el número de registros que se han procesado se guarda de forma acumulativa en la variable interna nr. Entonces, bueno, aquí viene una pregunta. Entonces, como ya hicimos el deber anterior, ya conocemos un poco sobre la estructura de los archivos multipasta y PDB. Entonces, aquí viene una pregunta. En los archivos multipasta y PDB, ¿cuáles creen que serían separadores de registros adecuados? Es decir, que nos permitan identificar diferentes instancias que están en los archivos. En los multipasta nos interesaría identificar diferentes secuencias, y en los archivos PDB nos gustaría identificar átomos, cada uno de los átomos que constan en estas coordenadas de la proteína. Entonces, no se pueden abrir su micrófono y responder, o responder por el canal de texto. ¿Qué separador de registros piensan que sería adecuado para archivos multipasta y PDB? Entonces, tienen 2 minutos así para escribirlo o para abrir el micrófono y decir así. Si quieren, igual para que tengan una idea, aquí en archivos pueden irse a secuencias FASTA, que es un archivo multipasta. Entonces le vemos de esta forma. Entonces, no sé, ¿cuál sería un carácter que nos permite diferenciar varias secuencias? O sea, que nos permite diferenciar una secuencia de la otra en estos archivos multipasta. En archivos multifasta sería el mayor, ese signo mayor que. Exacto, sí. Y exacto, en archivos multifasta sería el mayor que, porque básicamente cada secuencia está antecedida por este mayor que, y después está un nombre. Entonces, exacto, y en archivos PDB, ¿se les ocurre alguno? En los archivos PDB, como podemos ver aquí, nos interesa identificar cada uno de los átomos que constituyen las coordenadas. Entonces, no sé, ¿se les ocurre algo? La palabra átomo. Exacto. Buenas. Entonces, esto es algo que AWK es bastante ventajoso respecto a usar ciertos comandos como grep, set, como ya aprendimos, porque es como más flexible cuando queremos analizar archivos específicos.
Ajá, entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo, o sea, tenemos algunos ejemplos sencillos con archivos multipasta. Y bueno, aquí le pueden correr igual, como ya tienen abierto el Jupyter Notebook, le pueden correr. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es imprimir el nombre del archivo, imprimir el número de registros que están en procesamiento y el número de registros que ya se han procesado. Entonces aquí viene otra pregunta, que es... Ajá. Aquí viene la pregunta de por qué los valores de FNR y NR son iguales en todas las líneas. Y cuántas líneas se imprimen y por qué se imprime este número de líneas. A ver, ese pedazo de código lo que va a hacer es leer todo el archivo línea por línea. Entonces, como solo está procesando un archivo, sale todo igual. Por ejemplo, si es que fueran dos o más archivos, por ejemplo, en la columna del NR, ahí se reiniciaría con el archivo 2 y así. Exacto, justo eso, muy bien. Y claro, entonces le pueden correr el siguiente código que justo aquí estamos poniendo dos archivos y aquí sí se ve que ya difieren, justo como decía el Alex. El hecho de que tenemos dos archivos, el NR es como que el FNR es como que se reinicia cuando empieza el siguiente y el NR va acumulando los registros. Y ajá, eso le pueden correr y le pueden verificar. Entonces aquí vemos en el primer archivo todo esto y aquí ya empieza el siguiente. Entonces aquí se reinicia esta variable y aquí se empieza a acumular. Entonces ahí cuando hay más de dos archivos ya no son iguales, justo como mencionaba Alex. Ajá, entonces aquí es importante mencionar que por defecto cada registro procesado por AWK se divide por campos separados por espacios, tabuladores o saltos de línea. Entonces dentro de lo que reconoce los comandos de AWK, primero tenemos los registros y dentro de los registros tenemos campos que, como mencioné aquí, están separados por espacios, tabuladores o saltos de líneas. Y el separador de campo se almacena en la variable interna fs. Entonces, por defecto, el separador de campo es un espacio. Entonces, por defecto se pone así, pero nosotros podemos poner otro separador de campo que nosotros querramos, dependiendo de la estructura del archivo que estamos analizando. Entonces, en cada campo de registro se guarda en variables internas que empiezan desde este signo de $1 hasta el signo de $n. Entonces, cada campo se va almacenando en una de estas variables. Y además, el contenido completo del registro se almacena en esta variable que es el signo de $y 0. Y el número total de campos se almacena en la variable interna en f. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos igual un ejemplo de cómo sería esto. Aquí estamos usando... creo que no les mencioné algo, que es cómo utilizar AWK encadenado con pipes. O sea, cómo es la estructura esta. Creo que le tenía por aquí. Está más abajo. Ya bueno. Pero los comandos que ya hemos aprendido antes podemos encadenarles con comandos de AWK o GWK utilizando pipes. Entonces lo que hacemos aquí, utilizamos el comando echo, le encadenamos con un pipe y imprimimos el NF y las diferentes variables, ¿no? Y entonces, bueno, podemos correr en este caso y vemos que aquí cuando imprimimos el NF, que es el número total de campos, nos dice que hay 3 campos y porque está identificando este separador, ¿no? Y está identificando este separador como espacio y este separador como tabulador. Y le decimos que nos imprima el 1 y el 2. Está imprimiendo el 1 y el 2. Y acá le decimos que imprime el 3 y el 1, y imprime el 3 y el 1. Y acá imprime el 0, entonces en el 0 se almacenan todos los campos del registro. Ajá. Eso y...
aquí, bueno, ponemos print de NF y nos sale 3, campo 3. Entonces aquí viene otra pregunta de por qué al poner signo de dólar NF se imprime el campo 3. No sé si les ocurre algo. Bueno, en este caso es porque en la variable, o sea, en esta variable interna NF está almacenado, como mencionábamos, ¿no? El número total de campos que hay en la variable interna es 3. Entonces este 3 es básicamente un número. Y cuando le ponemos signo de dólar NF es como ponerle signo de dólar 3. Y por eso nos imprime el campo 3. Ajá, y ya eso respecto a esto de las variables internas. Y bueno, aquí hay algunas notas importantes que se debe considerar en este aspecto. Que es que múltiples espacios en blanco, incluyendo tabuladores, separando los campos de texto, se ignoran, colapsándose, por lo que NF vale 3. Entonces, como les mencionaba aquí, si ven que no hay solo un espacio, sino hay dos espacios. Entonces es como que se colapsa y le identifica como si fuera un solo espacio y le identifica como un campo diferente. Y otro punto importante es que en uno, como que, o sea, en el primer ejemplo, en este, las variables de 1 hasta n solo llevan el valor del campo delimitado por los espacios, como se muestran las salidas de las líneas 1 a 3. Como vemos aquí, cuando cuando se imprime el output, solo hay un espacio que separa los diferentes campos. Ajá, y en cambio la variable 0, que lleva el registro completo, imprime los separadores de campo imprime los separadores del campo del mismo. Como vemos aquí, si ven que cuando imprimimos el 0, se imprimen, o sea, como son, no solo con un espacio. Ajá, eso, y además que print, o sea, este print, que es un comando de GWK, imprime los argumentos que se pasan separados por comas, dejando por defecto un espacio sencillo entre ellos. Y esto se almacena en esta variable interna OFS. Y bueno, como les mencionaba antes, podemos encadenar otros programas de GNU Linux, como hemos usado antes. Podemos encadenar grep, sed, echo o cualquier otro comando de Unix utilizando pipes. Y esta es la estructura. Entonces ponemos aquí el programa de Unix, que puede ser alguno de los que les mencioné. Ponemos pipe y ponemos el comando de GWK o de WK que queremos, ¿ya? Ya, entonces no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, o si todo está claro. Ya, bueno, igual, si tienen alguna duda, igual pueden abrir su micrófono y ahí me dicen no escribir por el chat. Ajá, entonces, bueno, ahorita vamos a analizar un poco de la estructura de los programas de AWK. Entonces, un script típico del lenguaje AWK consiste en varias líneas de código con las siguientes estructuras. La primera estructura y la más básica es esta, en la que tienes un patrón delimitado por estos backslashes, y después tienes entre corchetes la acción que quieres realizar. Entonces aquí es como está aquí, nos ejecuta una acción o acciones en las líneas que tengan un patrón determinado. Y este patrón determinado puede ser una palabra sencilla, un conjunto de caracteres que queramos buscar, o también podemos utilizar expresiones regulares, como las que vimos en las sesiones anteriores. Otra estructura puede ser que ponga solo el patrón. En este caso se imprimen las líneas que contengan un patrón. Y otra estructura es que ponga solo la acción. Y en este caso como que se ejecuta una acción en todos los registros del archivo analizado. No solamente en las líneas que tengan un patrón específico, sino en todos los registros del archivo. Y tenemos esta otra estructura que es begin y entre llaves acción. Y esto es para ejecutar ciertas acciones antes de que el o los archivos sean procesados. Entonces aquí en begin usualmente se establecen variables como RS, FS o FS, entre otros. Y tenemos la estructura del end acción. Y en este caso se ejecutan ciertas acciones luego de procesar el o los archivos.
Ajá, entonces el intérprete de GAWK analiza el script de AWK del lenguaje, línea por línea, de izquierda a derecha. Y entonces si existen dos sentencias begin, por ejemplo, sus contenidos se ejecutan en orden de aparición. Entonces pueden haber más de dos begin y estos se ejecutan por el primero que sale. Y además el begin y el end no deben estar en orden necesariamente en el script. Para que sea más leíble el código, también ponerlo en orden, pero no necesariamente. Y además, como vimos, como Alex nos mencionó, un separador de registros adecuados para los archivos multifastas de este símbolo mayor. Por lo que podemos establecer esta variable interna en la sentencia begin para trabajar con estos archivos de la siguiente forma. Entonces aquí ponemos GWK, begin, rs es igual a este signo mayor y imprimimos imprimimos este símbolo, el NR, que es el número de registros, 1 y 2. Y cuando hacemos esto con este archivo de secuencias FASTA, que es un archivo multifasta que está en la carpeta archivos, podemos ver que en efecto se imprime este separador de registros, después se imprime el RS, el NR y después se imprime esta cosa, después se imprime el NR, que en este caso sería este, y después se imprime el campo 1 y el campo 2. El campo 1 sería el nombre y el campo 2 sería la primera línea de la secuencia, básicamente. Ajá, eso. Y bueno, ahorita, hasta aquí sería un poco la parte teórica. Y ahorita la idea es que vayamos respondiendo algunas dudas, tratando de codificarlas. La primera pregunta es ¿cómo imprimir cómo se podría imprimir la inicial del elemento de los átomos de este archivo PDB que está en la carpeta de archivos usando un comando de AWK? Entonces la idea es que tenemos este archivo PDB y queremos imprimir solamente estas letras, que son los símbolos de los átomos, ¿ya? Ajá, entonces, bueno, ahorita les voy a dar 3 minutos hasta las 4:30 para que puedan tratar de codificar en el lenguaje AWK cómo podrían resolver esta pregunta. Y eso lo pueden enviar por las ideas que tengan, lo pueden enviar por el canal de texto. O igual pueden abrir su micrófono, pero mejor enviar el código por el canal de texto. De cómo podríamos resolver esto utilizando los comandos de AWK. Y bueno, una pista, sí. O sea, primero tocaría hacer lo que mencionaba Alex, ¿no? Que sería establecer como RS la palabra atom. Ajá, y después, aquí le ponemos atom y después la idea sería hacer un código que nos permite imprimir solamente el átomo. Sería solamente esto. Entonces ahí, si tienen alguna idea, pueden decirla. Y no importa que esté mal, alguna cosa así. La idea es igual, ir ejercitándonos un poco con esto de codificar y correr los comandos.
Bueno, entonces, bueno, les puedo ayudar. Entonces, la forma de la que podríamos hacer esto es, primero, analizar el archivo, ¿no? Entonces, establecemos que cada registro sería, estaría identificado por la palabra atom. Entonces, la idea es que imprimamos solamente esto, ¿no? Entonces, este es nuestro registro. Cada una de estas líneas es nuestro registro. Entonces, para resolver lo que mencionaba, lo único que debemos ver es qué número de campo sería el de la inicial esta, ¿no? Entonces, podemos contarla, sino como que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, lo que haríamos para imprimir solo este sería imprimir el campo 10 del archivo, básicamente. Entonces, solo lo que haríamos sería poner entre corchetes de esto y ponemos print y ponemos 10. Y acá le ponemos en qué archivo queremos ejecutar esto. Y ya en teoría sería solo eso. Ah, no. No es del 10, es del 11 entonces. Ay, qué raro. Es que está corriendo, ¿no? Sí, pero no sé por qué no. O sea, se queda pensando. Está como el asterisco. Y se queda pensando. Pero en teoría sería así. ¿Cómo se me ocurre a mí que puede ser? No sé si ustedes le podrían probar a ver si les coge. Ajá, porque cuando le puse con 10 sí se imprimieron. O sea, se imprimió, pero se imprimió 75.71, que sería este. Entonces, o sea, este es el 10, entonces sería el 11. Y en teoría sería solamente de ponerle 11. Pero creo que como el archivo es un poco grande, se demora un poco. Es igual, si es que se queda así en algún rato su Jupyter Lab así colgado, le pueden poner esta opción en la que reinician el kernel y ahí ya va a ser, ya, ahí está, ya, ¿sí ven? Entonces aquí se imprimen solamente los nombres, pero aquí hay una falla, ¿no? Porque este campo, este separador de registros que escogimos, está presente en otras líneas que son de introducción, que no es lo que queremos, ¿no? Porque nosotros querríamos solamente los registros que sean específicamente de los átomos, no de la parte introductoria del archivo PDB. Entonces lo que se está imprimiendo acá son ciertas líneas en las que está el átomo de acá arriba. Entonces la siguiente pregunta sería ¿cómo imprimir las líneas del archivo, de este archivo, solamente de los átomos, sin incluir la parte informativa inicial, usando un comando de AWK y otros comandos de GNU Linux que hemos aprendido? Entonces aquí básicamente sería utilizar algún programa de Linux que ya hayamos hecho y utilizar un pipe y después utilizar este mismo comando de AWK básicamente. Pero aquí deberíamos usar algo que nos permite eliminar eliminar o solo imprimir las cosas previas. Entonces, no sé si se les ocurre alguna forma de cómo hacer. Igual les voy a dar 2 minutos para que, no sé, digan alguna idea. Y no importa que esté mal, así solo pueden poner el código en el canal de texto o pueden abrir su micrófono y dar alguna idea así de cómo se les ocurre que podría ser.
Entonces, no sé, les doy alguna pista, así que, o sea, podríamos usar algún comando que nos permita eliminar las primeras líneas, o sea, las líneas introductorias, y después de hacer un pipe y exportar solamente de los registros. Entonces, ¿con qué comando se les ocurre de los que ya vimos que podríamos eliminar ciertas líneas y pasarle eso al comando de AWK? Set. Exacto, el set. Entonces, ponemos set, papá, y sabemos que las líneas introductorias van desde la 1 hasta la 579, y ponemos D. Y aquí ponemos de qué archivo, y eso lo pasamos con un pipe al mismo comando que corrimos. Entonces corremos esto y en efecto solamente eliminamos las primeras líneas y imprimimos solamente los nombres de los elementos de los átomos. Ajá, entonces creo que el archivo es un poco grande y por eso se queda pensando, pero podemos reiniciar el que. Ya, entonces ya aquí viene otra pregunta de cómo podríamos imprimir las líneas del archivo de este archivo PDB igual que contengan los aminoácidos cisteína utilizando un comando de AWK. Y los aminoácidos cisteína se presentan aquí. Entonces queremos imprimir las líneas del archivo PDB que tengan este carácter básicamente. Entonces, ¿cómo haríamos un comando en AWK que nos permita hacer esto? Igual no está tan difícil. O sea, podríamos, acuerden siempre de estas estructuras de AWK. Entonces, en base a estas estructuras, pues, podríamos hacer esto, o sea, responder esta pregunta, básicamente. Entonces, bueno, a ver, en este caso, igual, vamos a especificar que el delimitador de registro sea atom. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es especificamos el begin y especificamos un patrón. Y el patrón va a ser cis, ¿no? Porque es el nombre del aminoácido que queremos buscar. Y entonces, como queremos imprimir las líneas como tal, como que utilizamos esto, corremos y en teoría así funcionaría. Pero se quedó pensando. Es que te faltó el archivo, ¿no? Ah, perdón. Ay, no sé. O sea, igual aquí creo que pasa lo mismo, igual que hay algunas cisteínas en la parte inicial, ¿no? Entonces, igual por eso se imprimen todas estas cosas. Entonces, en estas líneas al parecer hay cisteínas y por eso se imprime. Pero esa sería la idea más o menos para usar esta estructura de patrón en AWK. Y a ver, aquí viene otra duda, un poco igual, para relacionar un poco las cosas que hemos venido viendo de las anteriores clases. Entonces, aquí la pregunta es, sin usar el comando set, ¿de qué otra forma podría imprimir las líneas de este archivo PDB solamente de los átomos que contengan cisteínas? Es decir, saltando las partes introductorias. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Utilizando igual un comando de AWK y otros comandos de GNU Linux. Entonces, ¿cómo sería otra opción de eliminar las primeras partes? No necesariamente eliminar. Podría escoger primero las líneas que tengan cisteína y después pasarle eso a este de AWK.
No sé, ¿con qué comando se les ocurre que podría hacer esto? Con algo que ya hemos visto. Sería algo un poco similar aquí. No sé, ¿qué comando de los que ya hemos visto igual nos sirve para reconocer patrones en archivos de texto? grep. Exacto. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un grep, de la cisteína en este archivo y pasarle eso a este de AWK. Entonces corremos eso. No. Igual da lo mismo. Claro, porque ahí está cisteína, igual en las otras líneas. Ajá, pero esa era como una idea que tenía que podría funcionar. No funciona tan bien, pero en teoría sí. Pero, o sea, la forma más eficiente sería utilizando el set, ¿no? Sabiendo cuáles son las líneas que quieres eliminar y le pasas eso a este comando. Y ya. Ajá, eso. Bueno, la siguiente pregunta es como que sin especificar el RS como esta cosa, como el delimitador de registros y dejando el separador de registros por defecto, ¿de qué otra forma podré imprimir los nombres de las secuencias de este archivo multifast utilizando un comando de AWK? O sea, sin utilizar el delimitador, ¿cómo imprimo los nombres? Los nombres de las secuencias. ¿Qué estructura podría usar de estas que hemos visto? Para imprimir solamente los nombres de las secuencias. Solamente especificándole que imprime el campo o uno. Exacto. Uh-huh. O sea, claro, sí. Pero hay, sí, es una buena forma de hacerlo. Sería básicamente... ajá, pero ahí... A ver, ¿cómo le harías tú? ¿Cómo escribirías el código, Alex? A ver, déjame ver el archivo y déjame cachar un poco el código. O sea, solamente sería print, pero déjame revisar. Ajá, este es el archivo de secuencias multifast. Tienes esta cosa, su secuencia, esta cosa y así. Entonces lo que queremos es imprimir solamente esto. Y solamente sería print, print signo de $1 y ya saldrían solo los nombres sobre el archivo que estamos trabajando. Ya, veamos qué pasa. O sea, sería así. Solamente le damos la acción y decimos print así y sobre el archivo. Así dice. A ver. Okay. Sí. Ya, a ver, veamos qué pasa. Se imprime con la secuencia, entonces lo que queremos es solamente solamente los nombres, ¿ya? ¿Cómo le haríamos? Ajá, lo que debemos cachar es justo eso, lo que en este caso estamos en, o sea, en este caso nuestros registros son como que los que están separados por espacio, entonces es un registro y así. Entonces cuando le ponemos el print 1, por eso nos imprime como que todo básicamente, porque le está identificando como que el primer campo de cada registro es este, o sea, todo básicamente. Utilizando esta estructura de patrón, ¿no? ¿Qué patrón quisiéramos identificar? Para escribir solamente los nombres. A lo mejor el
punto. Veámoslo. El punto, y podríamos ponerle, no sé, print, o sea, igual como que nos imprime todo. Y aquí, no sé, veamos print 1 o algo así. No, igual nos imprime todo. Tal vez podríamos usar este carácter de mayor, ¿no? A ver, o sea, podríamos utilizar algo así, como que me busque las líneas que tienen solamente el carácter de mayor. Y ahí me imprime solo los nombres. Porque probablemente cuando le ponemos el punto, está identificando que en alguna parte de las otras líneas sí hay un punto. Entonces, no es algo único de los nombres. Pero algo único de los nombres sí sería este carácter mayor, ¿no? Entonces, así podría ser. Entonces, es importante cachar en AWK, o sea, estas estructuras que les mencionaba acá, es súper importante entender cómo funcionan. Entonces, el patrón es cuando utilizamos solamente el patrón cuando queremos imprimir las líneas que tengan un patrón determinado, como lo hicimos antes. Utilizamos patrón acción cuando queremos que en las líneas que tienen un patrón específico se ejecuten ciertas acciones. Utilizamos solo acción cuando queremos ejecutar ciertas acciones sobre todos los registros. Y bueno, esto begin y end todavía no lo hemos visto, o sea, ya le vimos el begin para especificar el RS o otras variables internas. Y el end, todavía no lo vemos, pero es para ejecutar ciertas cosas después de que se procesen él o los archivos. Entonces es importante cachar. Y es importante cachar también esta parte que veíamos de cuál es nuestro registro y cuáles son nuestros campos. Y en base a eso podemos ir jugando y haciendo cosas. Eso. Y a ver, la siguiente pregunta es, ¿cómo imprimo la línea 1000 del archivo PDB, de este archivo PDB, usando un comando de AWK? Y aquí hay una pista que dice que se puede usar la variable interna nr. No sé si les ocurre alguna forma de hacer esto. Entonces, podemos volver igual a la definición, ¿no? de qué contiene el NR. Entonces, la variable interna NR contiene el número de registros que se han procesado y se guarda en una variable acumulativa. Entonces, esta variable acumula los registros que ya fueron almacenados, básicamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para imprimir solamente la línea 1000? O sea, solamente queremos imprimir el registro 1000 de este archivo PDB. Pues bueno, eso, o sección todavía no le vemos, pero como AWK es un lenguaje de programación como tal, AWK también tiene operadores lógicos, operadores lógicos, de operadores de comparación, bucles, condicionales y todo lo que tiene un lenguaje de programación. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es decir que cuando nuestra variable nr sea igual a 1000, queremos imprimirla, básicamente. Y nos imprime solamente la línea 1000. Es como que estamos poniendo una condición, en este caso, de que la variable nr sea igual a 1000 y eso que ejecute esto en el archivo PDB. Entonces aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo imprimiría las líneas del archivo, de este archivo Sul Genomas? Que es un archivo
multifasta en el que cada secuencia es un genoma de un bicho. Y entonces la idea es como que cómo imprimo las líneas de este archivo subgenomas FASTA que tengan más de 3 espacios usando un comando de AWK. Entonces aquí la pista es que se puede usar la variable interna en F. Entonces nos podemos ir a las definiciones, ¿no? de que tiene. Entonces el NF es el número total de campos en la variable, o sea, es el número total de campos que tenemos. Entonces, aquí querríamos imprimir las líneas de este archivo que tengan más de 3 espacios. O sea, lo que quiere decir es que tengan más de 3 campos, básicamente. Entonces aquí, bueno, podríamos hacer igual con la lógica de arriba, ¿no? Podríamos decir, utilizando la lógica de arriba, ¿cómo le harían ustedes? El NF, que si quieren imprimir solamente las líneas que tengan más de 3 campos, ¿qué operador de comparación podría usar? Si no se les ocurre algo. Ajá, entonces, bueno, si queremos imprimir las líneas que tengan más de 3 espacios, o sea, podríamos usar el símbolo de comparación de mayor, ¿no? Entonces decimos que queremos imprimir las líneas que tengan más de 3 campos en este archivo. Pues imprimimos eso y justamente nos imprime solamente los nombres, porque el resto de líneas que son, o sea, para verle, le podemos ver acá cómo está estructurado este archivo subgenomes. Entonces, y básicamente es un archivo multifasta y el resto de líneas, si ven que no tienen un espacio, entonces aquí solo hay un campo, básicamente, que es la secuencia. Entonces, cuando me imprime las líneas que tengan más de 3 campos, solamente me va a imprimir las líneas de los nombres de las secuencias. Ajá, eso. Bueno, entonces, por el tiempo, es las 3 preguntas que faltan van a quedar como tarea. Y bueno, para el deber para la siguiente semana, la idea es que completen todos estos espacios de estas preguntas del notebook y que lo suban a la carpeta de deberes. Esa es la idea. Entonces, bueno, ya hicimos algunos, pero teniendo esta referencia, ustedes también le pueden tratar de resolver y pueden encontrar tal vez otras formas de hacerlo, ¿ya? Entonces, bueno, para la parte final vamos a ver un poco de sintaxis ya un poco más específica del lenguaje de programación AWK. Entonces, los usos que hemos visto hasta ahora de AWK como herramienta, los podríamos hacer fácilmente, bueno, no tan fácilmente, pero los podríamos hacer con otros comandos como grep, set y otros que ya hemos visto. Sin embargo, AWK va más allá de las herramientas mencionadas, porque es un lenguaje de programación completo y posee estructuras de control como condicionales, bucles, algunos operadores y muchas otras funciones que permiten trabajar con archivos de texto. Entonces, a continuación les presentamos, aquí les hemos puesto un resumen de las principales estructuras sintácticas del lenguaje de programación AWK. Entonces, en este caso tenemos condicionales que nos permiten cambiar el flujo de control de nuestro script. Y aquí está cómo es la sintaxis de esto, que ponemos un if, la condición, y aquí ponemos el código que queremos ejecutar, ponemos el else, y ya. Así es como funciona. También tenemos bucles for, que tiene esta estructura, tenemos bucles while, tenemos operadores aritméticos, como los que tenemos aquí, y otros, tenemos operadores booleanos, que nos permiten como, este operador booleano es el OR, y este es el I. Entonces estos nos permiten encadenar diferentes sentencias en una comparación. Además tenemos operaciones relacionales, como ya los vimos, que es el menor, igual, si es que es igual,
y este tipo de cosas. También tenemos funciones integradas, como escoger el tamaño, el index, como de hacer un split, hacer un substring y cosas así. También podemos escribir nuestras funciones propias y utilizar esas. Y además hay algunas estructuras de datos sencillas como arreglos y otras cosas. Y además, o sea, este es un resumen bien pequeño de lo que tiene AWK, pero como es un lenguaje de programación, tiene un montón de otras cosas que no hemos puesto aquí. Y bueno, aquí les presentamos un resumen de cuáles son las variables internas de AWK más comunes. Entonces, como vimos, ¿no? Signo $0 guarda el valor de la fila actual en memoria de un archivo en memoria. O sea, 0 es como que guarda el registro que se está procesando actualmente, el registro completo. 1 hasta n guarda los contenidos de los campos, de cada uno de los campos del registro que se está analizando en ese momento. argc es una variable que guarda el número de argumentos que se pasan al script, es decir, cuántos archivos le pasas al script. El argv es un arreglo que guarda los argumentos pasados al script desde la línea de comandos. El file name, como ya vimos, guarda el nombre del archivo de entrada que se está procesando. El fps, como vimos, es el separador de campos. El nr es el número de registros. El ofs es el output file separator, que es el separador de campo de salida. Y el ors es el separador de registro de salida. Y bueno, algo interesante de AWK es que la sintaxis, o sea, este lenguaje surgió a partir de lenguajes tipo C o C++. Entonces, por eso la sintaxis es bastante similar a cómo es C o C++. Lo que obviamente es un poco más sencillo porque es específicamente para procesamiento de archivo de texto, pero es bastante poderoso. Y algunas cosas como argc, argv y algunas cosas de sintaxis como estas son igualitas a C o C++. Entonces, si es que aprenden bien, digamos, AWK, después ya se les haría más sencillo aprender C o C++, porque la sintaxis es similar, como un dato curioso. Y bueno, aquí les pusimos algunos ejemplos que son un poquito más complicados de las cosas que se podrían hacer con AWK. Entonces aquí les pusimos como que cómo se podría determinar la longitud de una cadena utilizando comandos de AWK. Entonces aquí digamos que tenemos esta secuencia y hacemos un pipe de esto a la AWK. Y aquí utilizamos esta sentencia end, que es lo que se imprime después de que se procesan todos los registros del archivo. Y aquí utilizamos la función length, que nos da el tamaño. Entonces, cuando hacemos esto, nos dice que esta secuencia tiene un tamaño de 30 nucleótidos. También podemos hacer utilizar este comando de AWK para ver el número de procesadores que tiene nuestro equipo. Entonces, y igual lo podemos usar y dice que tiene 4 procesadores. Y aquí utilizamos una expresión regular como un patrón para buscar estas cosas. Ajá. Y aquí está un ejemplo del uso de AWK para limpiar archivos PDB. Ajá. Aquí esto. Y entonces aquí decimos que utilizamos los operadores de comparación y los operadores estos que vas encadenando cosas. Entonces decimos si es que el campo 1 es igual a atom, o sea, es igual a atom, o el campo 1 es igual a hetam, o el campo 1 es igual a ter, o el campo 1 es igual a ent. Como que ejecutamos esto aquí y lo pasamos acá. Entonces aquí estamos eliminando todo lo que sea la parte inicial del archivo PDB. Y eso sería básicamente. Entonces, para hacer este notebook nos basamos en otro notebook del profe Pablo Vinuesa de la UNAM, en el que es un curso más en el que se extienden estos temas de AWK, Bash y GNU Linux para bioinformática de una forma más profunda. Y lo pueden revisar en este link. Y eso sería básicamente por la clase de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta de algo que no quedó claro o que quieren entender un poco más, igual nos escriben. Esta clase fue bien introductoria sobre sobre AWK, porque como les mencionaba, este es un lenguaje de programación completo. Entonces, se pueden hacer un montón de cosas con esto. Entonces, este es como que solo una pequeña introducción a lo que se puede hacer.
Pero esta sería la base y después ya se puede hacer un montón de otras cosas. Entonces, eso, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o pueden escribirla por el canal de texto. Y básicamente, como les mencionaba, para el deber de la siguiente semana, la idea es que ustedes completen estas preguntas que hemos puesto en este notebook y suban este archivo a la carpeta de deber hasta la siguiente semana, como siempre. Y eso sería por la sesión de hoy. Muchas gracias a los que asistieron y como les mencionaba, si tienen alguna duda, ahí nos pueden decir.